¿Estás buscando el mejor ratón para competitivo? Pues quédate con nosotros y vamos a ver si este G Pro X Superlight 2 es tu ratón ideal. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Por fin ha llegado el día. El Logitech G Pro X Superlight tiene sucesor y lo tenemos en nuestra sección de hardware. El Logitech G Pro X Superlight 2. Un ratón que nos llega con novedades en el ámbito tecnológico, con nuevas tecnologías, con un peso aún inferior, implementando una mayor autonomía. Esta gente de Logitech G, la verdad es que no deja de sorprenderme. Bajan el peso y suben la autonomía a un ratón que ya de por sí era super light, como su denominación indica, metiendo avances tecnológicos tanto a nivel de switches como de sensor para mantener el reinado en el ámbito del gaming de competitivo. Pero como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Comenzamos por sus nuevos switches, unos switches que la propia Logitech G ha denominado de Light Force y aunan la experiencia de el accionamiento óptico y el mecánico. Como bien sabéis, los switches ópticos consiguen un accionamiento al atravesar un haz de luz láser, eliminando el delay de seguridad que tienen los mecánicos, que es que básicamente entre que se detecta la pulsación y se emite la señal dejan unos décimas de milisegundo para que no haya no detecte una doble pulsación sin que la haya. Con el óptico, al ser todo vía láser, se elimina esta mini latencia, pero cuentan con, obviamente, un pequeño plus a la hora de conseguir de consumir energía y por tanto reducir la batería. Con estos Light Force se combinan los dos mundos para conseguir la velocidad de un óptico manteniendo el bajo consumo de un mecánico, alternando entre un funcionamiento, un tipo de accionamiento y otro según lo que estemos haciendo, y obviamente para ello deberemos tener instalado el software Logitech G Hub. Ya os digo que lo referente al feedback táctil comparado con el G Pro X Superlight se ha mejorado mucho, tiene un accionamiento que tanto a nivel auditivo como táctil es mucho más preciso, detectas tú, tienes un feedback mucho más preciso y por lo tanto consigues un accionamiento mucho más preciso y a mí personalmente me encanta, incluso dejando a un lado ese menor consumo de energía. Pasamos al sensor. Encontramos el nuevo sensor Hero 2 que tiene una resolución de hasta 32.000 dpi con aceleración máxima superior a 40G y una velocidad máxima superior a 500 pulgadas por segundo sin necesidad de utilizar suavizado para la aceleración o filtros. Además tenemos una tasa de refresco de 2000 Hz, lo cual se traduce en 0,5 milisegundos de tiempo de respuesta. Es decir, tenemos un tiempo de respuesta que es la mitad gracias a una tasa de refresco que es el doble, y mantenemos las bondades de la tecnología inalámbrica Lightspeed de Logitech. Esta tecnología inalámbrica de baja latencia, como bien sabéis, nos brinda una experiencia muy cercana a la de un cableado, de hecho superior a la de muchos ratones cableados gracias a esos 2000 Hz, manteniéndonos totalmente libres de cualquier atadura vía cable. Además, este sensor nos brinda la posibilidad de realizar una calibración completa para que se vaya como la seda, mejor dicho, iba a decirlo un poquito más técnico, con nuestra alfombrilla, y podremos realizarla gracias o a través de la plataforma de software Logitech G Hub, que como bien sabéis es un software que nos permite gestionar todos los periféricos de Logitech G, la marca gaming de Logitech. Y continuamos con la autonomía. Se ha conseguido que gracias a este nuevo sensor y esos nuevos switches que el ratón tenga 12 horas de autonomía más, llegando por tanto a las 95 horas de autonomía. Para ello obviamente se prescinde, al igual que en su predecesor, de cualquier tipo de extra banal que aumente el peso o el consumo de batería, como puede ser la retroiluminación ARGB. Y además de obtener estas 12 horas más de autonomía, gracias a todo el conjunto de tecnologías que implementa, se ha conseguido reducir 3 gramitos más el peso del Superlight en este Superlight 2, dejándolo en tan solo 60 gramos de peso
sin necesidad de perforar la cubierta del ratón para reducir el peso, como todos esos que hemos visto con agujeritos tipo panel de abeja, evitando así que acceda el polvo al interior del ratón y manteniendo una línea mucho más discreta, mucho más sobria y mucho más pura. Bajo mi punto de vista, aumentar la durabilidad de la batería manteniendo el peso ya de por sí es un logro, y rascar esos 3 gramitos más es algo que solo Logitech G puede hacer. Si pasamos a ver el ratón físicamente, en esta ocasión lo tenemos disponible en este precioso color blanco, lo tenemos también en el clásico negro y en un magenta o rosa, o como lo queráis llamar, que también me parece más que atractivo. Se mantiene la línea general del Superlight 2, con líneas puras, con una ergonomía brutal, una cubierta con un tacto súper fino y cuyos datos o cuyos filigranas a nivel estético son el discretito logotipo de Logitech G en plata y la denominación de Superlight en el lateral derecho según miramos el ratón. Estéticamente hablando, ya os digo que es muy discretito, es incluso apto para cualquier entorno, para cualquier gusto, y a nivel ergonomía tiene un ajuste perfecto a la mano. La botonera está muy bien ubicada, la lateral, encontramos 5 botones, los 2 principales, 2 laterales y el clic de la rueda de desplazamiento, que por cierto mantiene el diseño hueco con la zona central estriada que vimos en el Superlight y un desplazamiento por puntos muy ágil y muy preciso, una combinación que me gusta mucho. Otra novedad, y por la que pensaba pasar un poquito de puntillas, y es que el conector de carga obviamente ya es un Type-C, es bastante amplio para que pueda caber cualquier cable, y Logitech G deja de calentarse la cabeza, como hizo en el Superlight, para que uses su propio cable y puedas utilizar cualquier otro, algo que yo personalmente agradezco, puesto que nunca sé dónde he metido el cable del ratón. Si pasamos a la base, 2 grandes surfers de Teflon Virgin sin aditivos para permitir desplazamientos más ágiles, algo imprescindible en un ultralight, incluso en un ratón de competitivo que no lo sea, un pequeño agujerito, un pequeño compartimento para guardar el dongle cuando vayamos a las competiciones y el botón de encendido. Y una vez visto todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Qué os voy a decir del sucesor del rey del gaming de competitivo? Es un ratón súper cómodo, súper ligero, con unos switches que a mí personalmente me han encantado, me gustan mucho más que los de Superlight 1 y ya eran buenísimos, con un feedback táctil mucho más marcado, lo cual nos hace ser mucho más precisos a la hora de hacer clic, desplazamientos mucho más ágiles gracias a esos 60 gramos de peso y una autonomía de 95 horas. Personalmente no sé cómo se puede mejorar este ratón, supongo que Logitech G tardará años en traernos un sucesor y hasta entonces será uno de los ratones gaming más recomendados para competitivo gracias a su gran sensor, a su gran autonomía, a su muy buena conectividad inalámbrica, esos 2000 Hz vía conectividad inalámbrica y sobre todo a su ergonomía y facilidad de uso. Por todo esto, y a pesar de que sabemos que tiene un precio relativamente elevado, tampoco es de los más caros dentro del ámbito de competitivo, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Logitech G Pro X Superlight 2. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.